Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video continuamos con el libro El ABC de la tarea docente, currículum y enseñanza, el capítulo número 6, la planificación de la enseñanza, la parte número 3. Recuerden que en el canal tiene una lista de reproducción con todos los capítulos desarrollados. También les recuerdo que hago un resumen explicativo de este libro y en el canal tienen muchos otros con respecto a didáctica, alfabetización, didáctica de la matemática, sujeto del aprendizaje, psicología educacional, entre otros temas siempre referidos a la educación. Bien, ¿qué vamos a ver en este video? Un modelo básico, que es el apartado número 2 de este capítulo. Dentro de este vamos a ver las variables de la enseñanza. Es decir, ella dice, las metas, objetivos o expectativas de logro, la selección de contenidos, la organización y secuenciación de contenidos, las tareas y actividades, la selección de materiales y recursos, la participación de los alumnos, la organización del escenario y la evaluación de los aprendizajes. Y finalmente vamos a ver las reflexiones que nos dan los autores Silvina Gibbs y Mariano Palamidesi de este capítulo. Bien, comenzamos, como les decía, el apartado número 2 que dice un modelo básico. Y vamos a desarrollar uno a uno las variables para la enseñanza. Las enumera desde la A. Las metas, objetivos o expectativas de logro. Objetivos o expectativas de logro. ¿A qué se refiere? Dice que por un lado tenemos las metas, las expectativas y los objetivos de logro, los cuales indican la intención de las acciones como una guía orientadora, son concretas y puntuales. Es decir, un indicador casi siempre se realiza en infinitivo. Por ejemplo, identificar los elementos de un texto, ¿sí? Por otro lado, voy a tener las finalidades. ¿A qué se refiere con estas? Dice, o propósitos. Dice, se refieren a aspiraciones más amplias, generales y definidas por los responsables políticos del sistema educativo. Es decir, ahí voy a tener específicamente copiado el contenido que me dice el documento curricular. Bien, continuamos ahora con la B, que dice lo siguiente: la selección del contenido. ¿A qué se refiere esta? Primero, esa selección de contenido es necesaria. Segundo, el docente debe tener un conocimiento profundo del contenido. Es decir, ¿a qué nos referimos con conocimiento profundo? Ubicar y reconocer al contenido dentro de un contexto de la especialidad, conocer su evolución histórica, sus derivaciones y relaciones con la vida cotidiana. A ver, ¿a qué se refiere? Si voy a explicar una revolución, por ejemplo, tengo que explicar el antes para contextualizar y el después, como así también incluir las causas y consecuencias que derivaron a determinado hecho. Eso es si hablamos de
historia, ciencias sociales, etc. ¿Qué pasa si hablo de ciencias naturales? ¿Sí? Y voy a dar un sistema, por ejemplo, el sistema respiratorio. Tengo que incluir ese contexto en la vida real. ¿Qué afecta al sistema respiratorio? ¿Cómo cuidarlo? Etcétera. Bien. Y por otro lado, va a decir, la selección se hace a partir del documento curricular. Es decir, primero tomo ese contenido del documento curricular. Luego lo voy a adaptar. ¿Para qué? Para que tenga interés, para que sea necesario para el alumno, ¿sí? Y después lo voy a contextualizar. Bien, continuamos. Dentro del anterior voy a tener los tipos de contenido. ¿A qué se refieren los autores con estos tipos de contenido? Va a decir, los contenidos conceptuales, tal y como dice la palabra, hechos, ideas, conceptos. Por otro lado, tengo los contenidos procedimentales. Y enseguida voy a hacer una aclaración. ¿A qué se refieren? Interpretación de datos, aplicación de hechos y conceptos, habilidades, etc. Y finalmente los contenidos actitudinales. ¿A qué se refieren? A valores, actitudes, sentimientos, etc. Vamos a entender, porque muchas veces me comentan que ya no se trabajan, sino que en el DCP se trabajan ahora capacidades. Bien, está perfecto, pero tenemos que contextualizar esto que se dice. Es decir, cuando nosotros hablamos de contenidos, también hablamos de capacidades, ¿sí? Que se enmarcan en saberes también. Estos saberes fueron trabajados por el autor Delors, ¿sí? ¿Qué nos dice Delors? Que se va a dividir en 4 saberes fundamentales. El primero es el saber saber, donde abarcamos todos los conceptos, una fórmula, todo lo que es un axioma, no se puede cambiar o modificar. Después tenemos el saber hacer. A ver, el saber saber para nosotros serían los conceptuales. Los procedimentales serían el saber hacer, todo lo que es la aplicación de un contenido. Bien, el saber ser, ese sería un actitudinal. Es la actitud del alumno frente a sus compañeros, frente a su docente, frente al aprendizaje en sí. Y finalmente, que también es un contenido procedimental, el saber estar, que incluye la relación de ese alumno con sus pares y su docente, ¿sí? Bien, ahora sí, ¿cuál es el alcance de los contenidos? Va a decir el autor. La precisión y delimitación de los contenidos depende del tiempo, ¿sí? Pero también sabemos nosotros que depende del contexto, depende de los hechos o fenómenos que transcurran en ese lugar donde estamos enseñando, de los conocimientos previos de los alumnos, etc. Bien, ahora sí tenemos la número 3 o la C, que dice lo siguiente, en estas variables. La organización y secuenciación de los contenidos. Organización y secuenciación de los contenidos. O del contenido, ¿sí? Bien. Hay 3 criterios de organización que proponen los autores.
El primero, la organización del contenido por disciplina, el orden dado al contenido, es decir, matemática, lengua, ciencias sociales o conocimiento del ambiente, etc. Por otro lado, la organización del contenido por actividades e intereses sigue el enfoque de la escuela nueva que postula las preferencias de los alumnos deben ser base de la selección y secuenciación de contenidos. ¿Cómo se aplica esto en la educación? Cuando hablamos de los ABP, el ABP inicia con una lluvia de ideas sobre los intereses de los alumnos y luego, en base a eso, se va a determinar el contenido de trabajo, ¿sí? Si quieren interiorizar esto, les dejo arriba en la pestañita qué es un ABP y los pasos para su construcción. Bien, continuamos. Otro tipo de organización de contenidos por temas o proyectos, tener en cuenta los intereses de los alumnos y contenidos por áreas problemáticas. Es decir, cuando yo hago también una ABP, pero puedo incluir diferentes áreas, matemática, ciencias, educación física, educación artística. Entonces trabajo los contenidos en forma transversal y en forma integral. Bien. Tipos de secuencia, va a decir. Siempre dentro del mismo, del C, ¿verdad? Tipos de secuencia. Por un lado, el mundo real. Es decir, relaciones espaciales, temporales o de atributos físicos reales. Por ejemplo, cuando trabajamos la suma, la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, en un escenario real, un kiosco, un negocio, un supermercado. Cuando el niño trabaja de esa manera, está trabajando en un espacio real que puede encontrar en su vida. Por otro lado, las relaciones conceptuales. Se refiere a las relaciones entre conceptos siguiendo una estructura lógica. Cuando enseñamos la multiplicación, ¿sí? Tenemos que tener una base de relación de conceptos de la suma repetitiva. Como así, cuando enseñamos la división, la base es la resta repetitiva. Ahí tenemos la estructura lógica. Bien, continuamos. Indagación. ¿A qué se refiere? Utilización de lógica y la metodología de investigación. Siempre ir más allá de ese contenido que enseñamos. Y ese más allá es la búsqueda de información, pero también la reflexión y el análisis sobre la información. Por otro lado, la lógica del aprendizaje. Se refiere a alcanzar el aprendizaje cada vez más complejo. Lo mismo que les decía recién con la suma de la multiplicación y la división, ir complejizando. Y recuerden que hay que relacionar el nuevo conocimiento con un conocimiento previo para que éste sea significativo. Sigamos. La utilización del aprendizaje. ¿A qué se refiere? Relación a problemas propios de cada contexto. ¿Para qué le sirve al alumno esto que estoy enseñando? ¿Sí? Continuamos. La D, que dice esta variable. Las tareas y actividades. ¿A qué se refiere? Para construir experiencias de aprendizaje, ¿sí? Fíjense que no dice la tarea concreta, dice experiencias donde el alumno sea activo, participativo. Por otro lado, actividades donde el alumno
donde el alumno lea, comprende, asimila, relaciona, expresa, observa, analiza y descubre. Todo relacionado a esto que les decía recién de un alumno participativo y activo en la construcción de su propio aprendizaje. Bien, ¿cuáles los criterios de selección de actividades según Rath? Los autores citan a este autor. Criterios de selección de actividades según Rath. ¿Cómo voy a seleccionar esas actividades? Por un lado, espacios para tomar decisiones. Donde los chicos puedan elegir con qué estrategia resolver un problema, por ejemplo. 2. Promuevan el papel activo, investigar, exponer, observar, etc. 3. Permitir al alumno comprometerse. 4. Relación con la realidad, manipular, tocar, aplicar, explorar. Fíjense, todos son experiencias de aprendizaje. Por otro lado, estimular procesos intelectuales, que el niño relacione conceptos, busque métodos para la resolución de diferentes actividades. Esto es muy, muy importante. Espacios para reflexionar, es decir, crear ambiente donde la comunicación sea fluida, ¿sí? Donde se pueda interactuar, donde puedan cambiar opiniones. Por otro lado, procesos de revisión, rever y perfeccionar. Es decir, que el docente no marca exactamente los errores, sino ayuda a que el alumno pueda ver, darse cuenta dónde se equivocó. Porque recuerden que siempre el error es positivo, ya que lleva a más aprendizaje. Y finalmente, oportunidad de planificar lo que se va a realizar. Que el alumno pueda realizar, por ejemplo, en base a un proyecto, qué actividades se pueden realizar, dónde buscar información, etc. Otra variable, la selección de materiales y recursos. Materiales y recursos. ¿A qué se refiere? Primero, recursos más importantes que tenemos es el lenguaje. ¿Por qué? Porque no solamente nos sirve para pensar, si es la forma en que razonamos, realizamos proposiciones, representamos, etcétera, sino que además nos comunicamos con el otro para adquirir aprendizaje. Por otro lado, incluir las TIC. Bueno, acá en esta incluir las TIC depende del contexto de la organización institucional donde estemos trabajando, pero necesitamos que estén disponibles, ¿sí? Y que el docente trabaje sobre la resistencia, ¿sí? A lo nuevo, que a veces cuesta. Por otro lado, los recursos dependerán del contenido, las finalidades y la disponibilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces, ¿sí? Decimos, bueno, vamos a utilizar las TIC, pero en realidad las utilizamos porque es obligatorio, pero si ponemos el foco en las TIC y no en lo que quiero enseñar y utilizarlas como recurso, no están cumpliendo una función de recurso, ¿sí? A ver, para que se comprenda. Si utilizo el Word para que el niño trabaje la narración, ¿cuál es mi contenido principal? ¿La narración o la utilización de un programa?
¿Cuál es el principal? Si digo los dos, perfecto, se están trabajando en integración de contenidos. Pero si me enfoco en todo lo que es el programa en sí, cómo poner la mayúscula, la negrita, el texto, etcétera, y no reviso la narración, entonces ya no estoy utilizando esas TIC para el propósito. Espero que se comprenda esto porque suele suceder bastante. Bien, sigamos con la próxima variable, la F, que dice la participación de los alumnos. Los alumnos. Va a decir, si bien las prácticas de enseñanza individualizadas están lejos de la práctica habitual en nuestro sistema educativo, debemos contemplar la diversidad de alumnos a partir de estrategias que permitan abordarla. Es decir, hoy día en la Argentina, sí, no sé en todo Latinoamérica, pero por varios países, tenemos mucha cantidad de alumnos por grado. Entonces no podemos individualizar la enseñanza en cuanto a sentarme todos los días con todos los alumnos, ¿sí? ¿Qué tengo que trabajar, aplicar? Estrategias grupales, ¿sí? Y quizás reunir a los chicos que tienen tal dificultad a entrar al tema para poder darles guía, apoyo y mediación en ese tema. Quizás en otra área sea otro grupo o cambie el grupo, ¿se entiende? Hay niños que tienen más dificultad en matemática, perfecto. Entonces reunirlos para poder guiarlos. El trabajo individualizado, ¿se puede con mucha cantidad de niños? Sí, pero requiere que el docente conozca muy bien a sus alumnos. Y para eso, como recomendación personal, el anecdotario o la guía del alumno, que es donde coloco el nombre del alumno y voy anotando anotaciones personales, ¿sí? Lo que yo observo, tiene facilidad para, tiene dificultad para. Desde contenidos hasta una habilidad, por ejemplo, se lo observa tímido, se lo observa hiperactivo, todo esto se debe trabajar en una formación integral del alumno, dicho por estos autores, Gibbs y Palamidesi, y por muchos otros. Continuamos. La G. Seguimos con las variables. La organización de escenarios. Muy importante el ambiente de trabajo. ¿Qué es lo que va a incluir la organización de escenario? Primero, el tiempo disponible para una tarea. No puedo estar trabajando con los chicos y decir permanente, vamos chicos, rápido chicos, que tenemos que hacer otra cosa, que tenemos que ir al acto, No, planifiquemos los tiempos de trabajo. Cortemos la actividad, se continúa después, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa incluye? El espacio, el lugar donde estoy enseñando y donde el otro está aprendiendo. ¿Tiene que ser un espacio totalmente en silencio? No, porque no para todos los contenidos se necesita una concentración absoluta, ¿sí? Pero, por ejemplo, si estoy trabajando en primer ciclo, donde la captación de la atención del niño no es más de 20, 25 minutos, no puedo estar una hora, hora y media conversando y hablando, porque el niño a los 25 minutos me dejó de prestar atención. ¿Sí? No puedo estar en un tercer ciclo y hablar solo el docente y todos los alumnos callados. No hay construcción de aprendizaje, hay transmisión ahí, ¿sí? Una transmisión que a veces no llega a puerto. ¿Por qué? Porque el alumno está pasivo, no activo. Bien. Otro aspecto que influye, el agrupamiento. La forma de agrupar a los alumnos, desde el trabajo con monitores, que siempre lo recomiendo. ¿Qué significa el trabajo con monitores? Significa, por ejemplo, en el área de matemática hay un alumno que comprende o tiene una capacidad mayor en esa área. Entonces, lo coloco en un grupo donde otros chicos no tengan esa capacidad o les cueste un poco más. A este niño lo nombro secretario o ayudante de la seño para que le explique a los demás niños. De esa manera, el docente va a estar abocado a otros alumnos que tienen otro tipo de dificultad.
Bien, sigamos. Otra variable, la H, y no menos importante, la evaluación de los aprendizajes. ¿A qué se refiere? Para obtener información sobre los avances o dificultades de los alumnos. Es decir, no dice para saber la nota o para saber qué saben. No, para saber a qué nivel se comprendió el tema que di y si existen dificultades para retroceder o practicar sobre ese tema. Por otro lado, diferentes evaluaciones para expresar o manifestar el aprendizaje. Es decir, hay niños que cuando se les da la evaluación se bloquean, se ponen nerviosos. Niños no, también adolescentes y también personas adultas, ¿sí? O se les pregunta y se bloquean. El docente debe dar diversidad de oportunidades para que el alumno demuestre lo que aprendió. Es decir, evaluaciones formativas, evaluaciones procesuales, donde el docente vea el proceso que va realizando ese alumno. Bien, finalmente llegamos a la última parte, valga la redundancia, se llama reflexiones finales. Y los autores van a decir lo siguiente. Sobre la diversidad y dificultad de los planes de enseñanza. No es tan sencillo realizar un plan de enseñanza. Primero, respeto al tiempo. ¿A qué se refiere el concepto tiempo? Para el año, no es lo mismo planificar un año completo. Para el mes o para una clase. Y esto es muchas veces cuando se realizan las prácticas, que hacemos clases, por ejemplo, por horas, no es la misma amplitud del plan. La selección de contenidos, los objetivos y la actividad. No puedo poner un contenido con 3 objetivos, ¿sí? Si tengo un día, una clase, ¿sí? Tengo que ser objetiva, porque si no me voy a explayar de más y no voy a lograr un aprendizaje en el niño específico de lo que quiero. Por lo tanto, a la hora de realizar la actividad, tampoco se va a poder concretar. Bien, otra reflexión. Respeto de lo que se planifica. Es decir, cuando realizo una planificación se entiende que yo tuve en cuenta como docente los conocimientos previos de mis alumnos. Está contextualizada en el plan anual o en el documento curricular de todos los temas que tengo que dar, que tuve en cuenta las dificultades de mis alumnos, que tuve en cuenta el agrupamiento. Por eso llamamos al respeto de lo que se planificó. También anticipé qué podía pasar. Entonces dice, los planes darán en el diseño poseer criterios y reflexión sobre la tarea de enseñanza. Siempre. Antes de planificar se reflexiona sobre todos los aspectos que ya nombré. Durante se observa, también realicen anotaciones en el plan. Esto funcionó, esto no, acá hay que rever la actividad o la estrategia. Y luego la reflexión final. ¿Funciona esta actividad? ¿Funciona esta metodología de trabajo con este grupo? ¿Sí? Con esta edad, con las relaciones que hay en el grupo, etc. Bien, damos por finalizado este capítulo, el capítulo número 6, la planificación de la enseñanza. Si te sirvió el video, regálame un me gusta, suscríbete y comparte. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook.
o puedes mandarnos un mail a aprendemosdetodo123@gmail.com. También te comento que damos clases de muchas materias relacionadas con educación, revisión de trabajos o corrección, preparación de finales y también asesoría educativa para todos los niveles. Desde ya, muchas gracias. Adiós.